Buenos días, saludos para todos. Soy el facilitador del Seminario de Actas Policiales y demás aspectos procesales en materia penal que se dicta en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en el marco de la Cátedra de Proyecto de Investigación 3 para los estudiantes de Derecho. Bueno, para mí es un honor compartir de nuevo con ustedes el día de hoy. Vamos a entrar a revisar la unidad número 5 del módulo y tiene que ver con evidencia física y cadena de custodia, regulación constitucional y legal de la prueba en el proceso penal, evidencia física y elemento material probatorio, incidencia de la inspección en la cadena de custodia, el fundamento legal de la cadena de custodia y el principio de mismidad y registro de continuidad de la evidencia. Bueno, debemos primeramente hablar de la regulación constitucional y legal de la prueba. Nuestra Constitución dispone en el artículo 49, numeral primero, que la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Y allí consagra el derecho que toda persona tiene de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa, reafirmando además la nulidad de las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Entiéndase aquí, desde el punto de vista constitucional, el principio de licitud de la prueba, un principio probatorio y que es de aplicación general a todos los procesos. Entonces, fíjense que este artículo 49.1 dispone el acceso a la prueba, acceder a la prueba, y es que las otras o la anterior Constitución del 61 no nos fijaba en esos términos. De allí que la persona que está siendo objeto de investigación tiene derecho de saber qué fuentes de prueba le incriminan desde los inicios del proceso. Entonces aquí yo hago un paréntesis. Nosotros en Venezuela tenemos la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Esa ley posibilita el ocultamiento de la identidad y rostro, sea de la víctima, testigo o sujeto procesal, en el marco de un procedimiento penal. Pareciera contrastar con el concepto de acceso a la prueba. Tan es así que nuestro artículo 57 de la Constitución prohíbe el anonimato, y cuando se oculta la identidad y rostro de una fuente de prueba hasta la culminación del proceso convertido en prueba durante su práctica en la fase de juicio, allí nosotros estamos obviamente violentando esa posibilidad de acceso a la prueba. En consecuencia, es un tema de análisis interesante. La Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales es de octubre del 2006. Nuestra Constitución es del 99. De allí que el principio de primacía constitucional anunciado en el artículo 7 permite considerar que no resulta posible ocultar la identidad y rostro de las personas, sean víctimas, testigos de demás sujetos procesales, en el curso de un proceso penal, por un tema de garantismo, de garantía. Bueno, teniendo en cuenta eso y considerando que las pruebas obtenidas con violación al debido proceso son nulas, debemos partir siempre de esa premisa constitucional, que por demás se reafirma en el curso procedimental con lo dispuesto en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone que otorga, mejor dicho, reconoce el valor de los elementos de convicción siempre que hayan sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento penal conforme a las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, este artículo 181 dispone lo siguiente. Dice
y es muy importante tenerlo en cuenta. Licitud de la prueba. Los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito o incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio o en la correspondencia, o en la correspondencia, dice aquí, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícito. Es decir, la fuente de prueba que se logra ubicar a través de mecanismos contrarios a la Constitución y la ley son nulos. Y eso se corresponde con el principio de licitud de la prueba consagrado en el artículo 49.1 de la Carta Constitucional. Entrando ya en un tema propio de lo que es la evidencia física y el elemento material probatorio, en el aula tienen ese punto y yo quiero que entremos a considerar qué podemos distinguir nosotros por evidencia física. La evidencia física tiene su origen a nivel de expresión evidencia, tomado literalmente del diccionario inglés, significa base objetiva de una observación. Evidence, base objetiva de una observación. A modo de definición simple, podríamos decir que es un vínculo potencial entre el crimen y el autor, o entre el criminal y su propia víctima, o entre cada uno de ellos, o de ambos, inclusive en el escenario primario del delito. Esa es una definición que nos ofrece Mora Izquierdo Ricardo y Sánchez Prada María Dolores, expertos suficientemente acreditados a nivel de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. La evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento acusatorio. Ellos han desarrollado un libro sobre ese tema y se denomina la evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento acusatorio. Entonces, la evidencia, desde el punto de vista simple, es el vínculo potencial entre el crimen y su autor, o entre el criminal mismo y la propia víctima, o entre cada uno de ellos, o de ambos, en el escenario primario del delito. Y a modo de definición amplia, esos mismos autores nos dan una definición de mayor contexto al señalar que es el conjunto de elementos grandes y pequeños de naturaleza diversa y de variado origen que provienen de la escena o de otro lugar de hallazgo, que sirve para objetivar la observación y encierra un gran potencial investigativo, porque sirvió para cometer el delito o es una consecuencia del mismo delito. Entonces, debemos considerar de esta definición un tema relevante como lo es que la evidencia a veces se consigue en el mismo sitio del suceso y no siempre en el mismo sitio, sino en el sitio allá. Es decir, cuando la persona comete el delito y huye, en esa huida puede dejar en el camino parte de las evidencias que guardan relación con el hecho criminal. Es decir, que no siempre va a aparecer la evidencia en el mismo sitio del suceso. Y estos autores también nos definen lo que es una evidencia física potencial. Evidencia física potencial. Y es aquel material no aparente, no visible al ojo por ciento, no visible a la simple vista, y que requiere de ciertos instrumentos y de usos de tecnología modernos para ser descubiertos. Allí tenemos esa definición. Ahora, apartándonos de la evidencia física, para luego entrar con el concepto de elemento material probatorio y fijar su distinción, bueno, es que podríamos decir por elemento material probatorio que es una cosa que tiene verdaderamente vocación probatoria. Vocación probatoria, es decir,
que probablemente se convertirá en prueba durante el desarrollo del juicio oral. Pero para que se convierta en prueba, necesariamente debe preexistir como fuente de prueba, ser promovido como medio de prueba y admitido como medio de prueba para posteriormente convertirse en prueba durante el desarrollo del juicio oral y público. Ahora, en el marco del proceso penal, ¿tendrá el mismo significado evidencia física y elemento material probatorio? Bueno, el elemento material probatorio es una cosa que tiene verdaderamente ¿qué? Vocación probatoria. Mientras que la evidencia física no siempre se utiliza para probar las afirmaciones. Una evidencia física no termina necesariamente siendo un elemento material probatorio. Hay muchas evidencias físicas que se encuentran en los sitios de suceso, pero que posteriormente se van apartando porque desde el punto de vista de la pertinencia y utilidad no generan ningún aporte a la tarea reconstructiva del hecho criminal. Entonces, el elemento material probatorio es aquella cosa que tiene vocación probatoria. Y la evidencia física no siempre se utiliza para probar las afirmaciones. En ocasiones, la evidencia física cumple apenas la útil función de ser una pista investigativa o de ser solamente un elemento que permite al investigador hacer asociaciones entre personas y cosas. Entonces, la evidencia física podría ser utilizada para guiar unas interrogantes, un interrogatorio, por ejemplo, plantear la posibilidad de formular algunas preguntas, pero en ninguna de esas situaciones cabría la posibilidad de denominar a la evidencia física como elemento material probatorio. Entonces, que quede bien claro eso. Nosotros debemos considerar que la evidencia física, tengamos muy en cuenta eso, esa micropastilla distintiva, que es que el elemento material probatorio es una cosa que tiene vocación probatoria. Y la evidencia física no siempre se utiliza para probar las afirmaciones. Es decir, toda evidencia física no tiene vocación probatoria necesariamente. Ahora bien, cadena de custodia. La cadena de custodia está dispuesta en nuestro código orgánico procesal penal en el artículo 187. Se trata de una importante regulación en el ámbito de materializar el concepto del ilicitud de la prueba. Y es que la cadena de custodia es una garantía legal para el manejo idóneo ¿de qué? De las evidencias. ¿Y cuál es el objetivo de esa cadena de custodia? Evitar la modificación, la alteración, la contaminación de la evidencia desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo de la evidencia, y así como durante su trayectoria por las distintas dependencias que se cumplen en la investigación penal. Entiéndase la investigación penal desde el punto de vista criminalístico o forense, que conduce a que la evidencia termine siendo llevada a un laboratorio criminalístico para un análisis respectivo y luego ser remitida a la sala de resguardo de evidencias. Y cuando hablamos de la sala de resguardo de evidencias, nosotros debemos decir que esa área de resguardo de evidencias se trata de un área destinada en los cuerpos policiales, militares o en las sedes de laboratorios criminalísticos para el resguardo y control de las evidencias a los fines de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en aras de su preservación. Y aquí tenemos que hablar del principio de mismidad de la evidencia, que más adelante será desarrollado. Asimismo, allí se fijan o se llevan registros de forma sistematizada y manual a través de libros foliados que guardan información de todo lo concerniente a la remisión, recepción, depósito y salida de evidencias
de esos sitios de resguardo. Entonces, todo funcionario que colecte evidencias físicas debe cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose por esta la garantía que permite el manejo idóneo de las evidencias, sean digitales, físicas o materiales, con el objeto de preservar o de evitar prácticamente su modificación, alteración o contaminación desde el mismo momento de su ubicación en el sitio del suceso, lugar de hallazgo de la evidencia, y su trayectoria hasta llegar al laboratorio criminalístico y posterior análisis será ubicado en las salas de resguardo de evidencia. Bueno, esta evidencia física y cadena de custodia. El artículo 188 consagra el fundamento del área de resguardo de las evidencias físicas. Tenemos el tema de legalidad. La legalidad. ¿Qué implica la legalidad? Bueno, miren, nosotros debemos entender una cosa. El elemento material probatorio u otro medio de acreditación no representan ninguna utilidad para la justicia si no pueden servir de fundamento a la decisión judicial por haber sido obtenidos de manera ilícita. ¿Qué les quiero decir? Que el juez de juicio no puede fundamentar una decisión de condena con pruebas practicadas cuyo origen estén influenciados de ilicitud y hayan sido incorporados de manera ilegal al proceso. Ese es el significado de la no utilidad para la justicia de los medios obtenidos con fraude a la ley. Y ello tiene que ver con el 49.1 constitucional. Toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula, absolutamente. Entonces, 49.1 constitucional junto al artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese es el punto neurálgico de lo que hemos venido tratando en el día de hoy. Ese es el punto neurálgico de lo que hemos venido tratando el día de hoy. Continuamos avanzando, continuamos avanzando, continuamos avanzando. Nosotros debemos hacer mención al tema de la legalidad. ¿Qué implicación tiene la legalidad con relación al tema probatorio? Mire, en el ámbito de las actuaciones de los funcionarios policiales, bajo la conducción del fiscal del Ministerio Público, el fiscal debe realizar siempre un minucioso análisis antes de ordenar un allanamiento y registro, antes de hacer alguna interceptación telefónica o toma de muestras de las que sea, entiéndase aquí, inclusive una exhumación para captación de tejidos o apéndices córneos. Debe el fiscal constatar que los funcionarios de policía siempre hayan procedido de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal o cualquier otra ley especial. Ejemplo, no se puede allanar sin orden judicial, salvo que estemos dentro de las dos excepciones que fijan esa norma, ¿verdad? Que se permita acreditar un allanamiento por la inmediatez de las dos circunstancias del numeral 1 y 2 del artículo 196, que habiliten la posibilidad de allanar sin orden judicial. El control que debe ejercer el juez de control de garantías. Recuerden que la figura de control de la investigación está dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal y le es dable al juez verificar, ¿verdad? De qué manera se ha venido manejando la investigación y él tiene la obligación de garantizar el verdadero concepto de justicia constitucional, que puede verse seriamente afectada cuando los medios de acreditación necesarios para conocer los hechos son excluidos o resultan nulos por transgresiones relevantes al ordenamiento jurídico. Luego de ser hallado el elemento probatorio, lo propio es
analizar al interior del equipo investigativo, entiéndase fiscal y policía investigativa o policía criminal, la utilidad que la cosa u objeto encontrado y asegurado pueda servir o pueda tener para el caso que se está investigando. Tiene que ver con la utilidad, la pertinencia y la necesidad. Es decir, para establecer la utilidad de la evidencia física o del elemento material probatorio, es necesario que el fiscal diseñe o estructure una hipótesis lógica y sostenible y que a partir de esa hipótesis que ha formulado realice una adecuada calificación jurídica que incluya todos los aspectos relevantes de la responsabilidad penal. Debemos considerar aquí que el conocimiento de la dogmática penal está íntimamente ligado, íntimamente determinado o está íntimamente relacionado con el punto de vista de la pertinencia de los elementos materiales probatorios y que se representa en los medios de acreditación en general, pues solo a partir de ese conocimiento puede establecerse qué se debe probar. Es decir, solo así resultará verdaderamente posible establecer la utilidad, la necesidad y la pertinencia de determinado medio de acreditación, entiéndase aquí, medio de prueba. Ahora, eso desde el punto de vista de la legalidad. Desde el punto de vista de la autenticidad. Cuando hablamos de la autenticidad, debemos considerar que las evidencias físicas son confiables cuando la parte que pretende usarlas como prueba se encuentra en capacidad de demostrar la autenticidad de ese medio de prueba. Es decir, cuando se puede demostrar que una cosa u objeto es aquello que dice que es. No solo en cuanto a entidad física, por ejemplo, características, que si cantidad, que si peso o demás, sino en lo que se refiere al origen mismo de esa evidencia. Un documento elaborado, suscrito por una determinada persona, el lugar donde fue hallada esa evidencia, ese documento, o el lugar donde ha sido hallada la droga encontrada en un determinado domicilio en poder de una determinada persona, entre otros aspectos. El origen de esa evidencia. Y eso tiene que ver con un tema propio de licitud. Retornando al tema de la cadena de custodia, que me parece sumamente relevante, debemos entender que el nacimiento de la cadena de custodia está anunciado en el artículo 187, primera parte del Código Orgánico Procesal Penal, y dispone: la cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver, si fuera el caso, debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses u órganos jurisdiccionales. Entonces, partiendo de esa premisa, debo decir que el acta de nacimiento de la cadena de custodia es la inspección técnica. Y uno observa a veces cómo los funcionarios policiales no fijan eso así en sus procedimientos. Hacen el acta de aprehensión y dentro del acta de aprehensión fijan señalan pues, fijan el hallazgo de la evidencia allí y cuando hacen la inspección técnica no aparece la evidencia referida o reflejada en ese acta que es de suma importancia y que así lo exige el mismo artículo 187. Es el nacimiento de la cadena de custodia, el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. Entonces, es importante entrar a hacer estas consideraciones, porque la inspección técnica está enunciada en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 186. Pero
el reconocimiento de la cadena de custodia desde el punto de vista literal está en el 187 del Código Orgánico Procesal Penal, primera parte, y dice que nace o comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. También tenemos que la cadena de custodia está dispuesta en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. ¿Qué se busca con todo esto? Garantizar el principio de mismidad y el registro de continuidad de la evidencia. Este es uno de los principios básicos de la ciencia forense y consiste en demostrar que la evidencia que se exhibe en el tribunal es la misma que analizó el perito y es la misma que se encontró en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo de la evidencia y se conservó en el mismo estado que tenía al momento de su descubrimiento, ¿verdad? Verificándose obviamente su registro de continuidad, es decir, que no haya existido modificaciones ni cambios sobre las evidencias localizadas inicialmente. Nosotros tenemos que, por ahora, concluir con este punto. Esta es la unidad número 5. Voy a fijar la asignación el día de mañana, no sin antes pedirles, por favor, que vayamos cumpliendo con el resto de unidades. 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta. Ya nos queda una sola unidad y culminamos la cátedra. No sé si haya alguna pregunta en este momento por parte de alguno de los participantes. No sé si tengan algo que decir en este momento. José Morales, si hay alguna duda, por favor. Bueno, por el día de hoy vamos a concluir antes de que se cierre el aula. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, decirles que las actividades, yo voy a habilitar todas las unidades el día de hoy, en la noche o en el transcurso del día o mañana, voy a activar la posibilidad de que carguen todas las tareas en todas las unidades para poder cerrar con broche de oro este seminario. En el aula están los videos también de encuentros anteriores sobre cada unidad y podrán retroalimentar el punto relacionado con el día de hoy. Quedo agradecido de ustedes, su profesor y amigo Sami Hamdan Suleiman. Feliz día.